Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Andrés Cárdenas, estudiante del programa de doctorado en Administración de Empresas por la Universidad de Investigación e Innovación de México. Actualmente cursando el módulo de Gerencia de Proyectos, quien nuestra facilitadora es la doctora Irina Margarita Jurado Paz. En esta ocasión, revisando la unidad número 3 que corresponde a la gestión del costo, el presupuesto de un proyecto, la temática como tal. En este contexto, es importante dar a conocer o más bien expresar cuáles son los criterios más representativos al momento de construir un presupuesto y cómo se afronta dentro de este proceso la volatilidad económica que se vive en los países latinoamericanos por tasas de cambio, inflación y decisiones estatales que afectan la gerencia de los proyectos. Bueno, antes de iniciar, considero pertinente revisar, ¿no? Revisar criterios en base a este interrogante, o más bien expresar criterios representativos en la construcción de presupuestos. En este marco, considero que la construcción de un presupuesto efectivo en la gestión de proyectos es un proceso sustantivo o fundamental que depende en realidad de varios criterios clave. Entre estos se puede destacar el desglose de actividades, la identificación precisa de recursos necesarios y el uso de datos históricos para la estimación de costos, lógicamente. Estos elementos son críticos para garantizar que las proyecciones sean realistas y sobre todo alcanzables. El desglose de actividades permite identificar cada componente del proyecto, facilitando la asignación de recursos específicos y la anticipación de costos asociados a cada fase del proyecto. Esto sin duda lo indica Kerner en el año 2019. Asimismo, la utilización de datos históricos por su parte ofrece una base objetiva que puede ayudar a mejorar la precisión de las estimaciones. La consulta con expertos y la documentación detallada también son vitales, ¿no? Ya que la experiencia acumulada en proyectos anteriores proporciona insights valiosos que pueden prevenir sobrecostos y conflictos en ejecución. Asimismo, considero que se debe tratar, ¿no? O más bien expresar cómo está afrontando la volatilidad económica en Latinoamérica. En este contexto, la situación económica en muchos países latinoamericanos, caracterizada por una alta inflación, inestabilidad de las tasas de cambio y decisiones estatales impredecibles, presenta una serie de desafíos adicionales en la gestión de costos de los proyectos. La inflación, por ejemplo, impacta directamente los costos de materiales y servicios, por lo cual complica la tarea de construir un presupuesto rígido o sólido, ¿no? Las fluctuaciones, ¿sí? En las tasas de cambio pueden encarecer los insumos provenientes del extranjero o alterar el costo total del proyecto en moneda local, lo que requiere que los gerentes del proyecto mantengan actualizadas sus proyecciones y reevaluar constantemente los riesgos asociados. Como decisiones o las decisiones estatales como cambios en la política fiscal o en la implementación de regulaciones también afectan la viabilidad de los presupuestos. Los gerentes o los CEOs de proyecto deben estar atentos a tales cambios y evaluar su impacto potencial desde las etapas iniciales de planificación, adoptando una postura proactiva en la gestión de riesgos. Esto implica la preparación de contingencias en el presupuesto que permitan acomodar varios o más bien variaciones inesperadas, ¿no?
así como la elaboración de informes regulares sobre el estado de los costos para mantener a las partes interesadas informadas y sobre todo alineadas con los objetivos del proyecto. Bueno, esto en realidad, revisando un poco la literatura, que les decía, ¿no? De Pinto, de Kersner, se toma una conclusión así rápida, ¿sí? O se podría más bien decir una conclusión rápida en base a esta interrogante, que la gestión de costos en el contexto de la volatilidad económica en Latinoamérica hace que la construcción de presupuestos sea un proceso dinámico y sobre todo continuo. La capacidad de anticipar cambios y adaptarse a ellos con rapidez es esencial para mitigar riesgos y garantizar el éxito de los proyectos. Asimismo, la implementación de herramientas especializadas en una cultura organizacional que fomente la adaptabilidad con aspectos críticos que puedan mejorar las posibilidades del éxito en la gestión de costos, incluso en un entorno volátil. ¿Sí? Entonces, bajo esta premisa, me he permitido elaborar unas láminas, unas presentaciones que nos permita más bien adoptar o receptar esa gestión del conocimiento en base a este interrogante, ¿no? Entonces, me parece que sí estamos presentando pantalla para que de cierta forma, a ver, revisemos aquí, podamos ir, exacto, perfecto. Vamos a presentar, ¿no? Aquí tenemos, bueno, la interrogante que habíamos manifestado desde un inicio. Entonces, para esto, sí, como les decía, el tema de los criterios representativos en la construcción de presupuestos en Latinoamérica, aquí hacemos énfasis en la construcción de presupuestos efectivos. Prácticamente es fundamental para el éxito de los proyectos en Latinoamérica, especialmente en entornos económicos, perdón, que son volátiles, ¿no? Este proceso requiere considerar criterios de representativos que permitan proyecciones realistas y adaptables, ¿sí? Pues a continuación vamos a explorar o exploremos estos criterios, sobre todo el impacto y cómo enfrentar la volatilidad económica en la gestión de costos de proyectos en la región. ¿Sí? Revisemos por acá. El desglose de actividades. Aquí es importante revisar el desglose de actividades y la asignación de recursos. Un presupuesto efectivo comienza con un desglose detallado de las actividades, identificando cada componente del proyecto. Esto en realidad que nos permite facilitar la asignación de recursos específicos y la anticipación de costos asociados a cada una de las etapas o las fases. ¿Sí? La identificación precisa de cada uno de los recursos es sustantivo, es necesario, tanto materiales como humanos. Sí, es fundamental, ¿no? Al conocer los recursos requeridos se puede estimar costos con mayor precisión, como vemos aquí en la lámina, evitando subestimaciones que conduzcan a sobrecostos. La consulta con expertos y la documentación detallada son vitales, ¿no? Para este proceso. Por eso me he permitido colocar beneficios del desglose y la importancia de la identificación. En este caso, como beneficios tenemos indicadores claves que hacen referencia a la asignación eficiente de recursos, la anticipación de costos por cada fase, mejor control del presupuesto y como importancia la identificación, una estimación precisa de costos, evitar subestimaciones y sobre todo una consulta con expertos, con especialistas, ¿no? Entonces, como datos históricos y estimación de costos, aquí es importante tomar en consideración que el uso de datos históricos ofrece una base objetiva para mejorar la precisión de las estimaciones, analizar proyectos anteriores similares, ¿sí? Que permite identificar indicadores o patrones de costos sobre costos comunes y factores que influyen en el presupuesto, ¿sí?
Asimismo, además, la consulta con expertos, con especialistas y la documentación detallada son vitales, ¿no? Que esté todo ese expediente organizado. ¿Para qué? Para que la experiencia acumulada en proyectos anteriores proporcione un insights, lo que decíamos, ¿no? Valiosos que puedan prevenir sobrecostos y conflictos en la ejecución o en el proceso. La documentación debe incluir lecciones aprendidas y mejores prácticas para futuros proyectos. Esto detallando como indicadores las ventajas de datos históricos, es decir, identificar los patrones de costos y sobrecostos, mejora la precisión de las estimaciones y ayuda a prevenir errores comunes. Como segunda etapa tenemos o segundo indicador, la importancia de la experiencia. Aquí el conocimiento valioso para prevenir sobrecostos, insights para la ejecución eficiente de proyectos y la resolución de los problemas o problemáticas, ¿no? La documentación detallada. Aquí, base para la mejora continua y sobre todo lecciones aprendidas y mejores prácticas para el futuro. ¿De acuerdo? Aquí dentro de la volatilidad económica en Latinoamérica, ¿sí? Es un desafío constante, ¿sí? Lo hemos plasmado así como un desafío constante. ¿Por qué? Porque en realidad la economía en muchos países latinoamericanos se caracteriza porque es una alta inflación, ¿sí? Inestabilidad de las tasas de cambio y decisiones estatales impredecibles, ¿sí? Estos factores en sí presentan desafíos adicionales en la gestión de costos de los proyectos. En sí, la inflación impacta directamente los costos de materiales y servicios, ¿sí? Que algo lo estamos detallando en base a la literatura que les había manifestado, mientras que las fluctuaciones en las tasas de cambio pueden encarecer los insumos provenientes del extranjero. ¿A qué vamos esto? Las decisiones estatales como cambios en la política fiscal o en la implementación de regulaciones también afectan la viabilidad de los presupuestos. ¿En qué? En la alta inflación. ¿A qué hacemos referencia? El aumento de costos de materiales y servicios, ¿sí? La inestabilidad cambiaria, ¿sí? Aquí ejemplo, nos encarecemos, por ejemplo, de insumos importados, o más bien, ¿no? También las decisiones estatales, ¿sí? Los cambios en la política fiscal y sobre todo irregulaciones, ¿no? O regularizaciones, perdón. El impacto de la inflación y las tasas de cambio. Aquí la inflación es uno de los mayores desafíos, ¿sí? Ya que impacta directamente los costos de materiales y servicios. Esto implica la tarea de construir un presupuesto rígido, obviamente, ¿no es cierto? Sólido, obligando a los gerentes o los CEOs de proyectos, ¿sí? A considerar ajustes periódicos. Asimismo, las fluctuaciones en las tasas de cambio pueden encarecer los insumos provenientes del extranjero o, sobre todo, alterar el costo total del proyecto en moneda local. Esto requiere que los gerentes de proyecto o los CEOs que decíamos o manifestamos mantengan actualizaciones o actualizadas más bien sus proyecciones y reevalúen constantemente los riesgos asociados, ¿no? Esto implica, ejemplo, ajustes periódicos, dos, reevaluación de riesgos y tres, un monitoreo constante. ¿Ya? Dentro de la gestión proactiva de riesgos y contingencias. Aquí es importante señalar o indicar que ante la volatilidad, ¿sí? Económica, los gerentes de proyecto deben adoptar una postura proactiva en la gestión de riesgos. ¿Esto qué implica? La preparación de contingencias en el presupuesto que permitan acomodar variaciones inesperadas, ¿no? Con esto además, es sustantivo primordial elaborar informes regulares sobre el estado de los costos. ¿Para qué? Para mantener a las partes interesadas informadas y alineadas con los objetivos del proyecto. La transparencia y la comunicación son esenciales
para gestionar las expectativas y evitar, sobre todo, conflictos. Aquí, como resumen, ¿qué manifestamos? Identificación de riesgos. Claro, identificar los posibles riesgos y sobre todo sus impactos. La planificación de contingencias. Claro, preparar planes para mitigar ¿qué? Los riesgos. Y los informes regulares, los informes técnicos, ¿para qué? Para mantener informadas a las partes interesadas. ¿De acuerdo? Siempre vamos a ir así. Se considera, o bueno, considero yo, detallar un pequeño contexto y en sí un resumen, cómo lo tenemos que ir estructurando. ¿Sí? Ahora, con respecto a las herramientas y tecnologías para la gestión de costos. Aquí la implementación de herramientas especializadas para mejorar significativamente la gestión de costos. Ejemplo, aquí un software especializado de gestión de proyectos permite realizar un seguimiento detallado de los costos, comparar el presupuesto con los gastos reales y generar informes personalizados. ¿Ya? Estas herramientas facilitan la identificación temprana de desviaciones y la toma de decisiones informadas. Asimismo, la automatización de procesos reduce el riesgo de errores humanos y agiliza la elaboración de informes. Entonces, esta es como una especie de ruleta, ¿no? ¿Cómo lo vamos a ir estructurando? Un seguimiento detallado, es decir, un control preciso de los costos. Posterior a ello, los informes personalizados. Va a existir una generación de informes a medida y la automatización. La automatización que me va a permitir la reducción de errores y una agilitación, ¿no? ¿No es cierto?, a la elaboración de los mismos. Con respecto a la adaptabilidad, cultura y cultura organizacional, ¿sí? Aquí es importante o es menester, ¿sí? Hacer referencia que una cultura organizacional que fomente la adaptabilidad es sustantivo. ¿Por qué? Porque los equipos deben estar preparados para ajustar los planes y presupuestos en respuesta a cambios inesperados, ¿sí? Manera inesperada tenemos que hacer un cambio, tenemos que estar siempre con esa adaptabilidad, ¿ya? La comunicación abierta y transparente entre cada uno de los miembros del equipo, de la organización y las partes interesadas es fundamental para garantizar que todos estén al tanto de los desafíos y las decisiones tomadas. Fomentar la colaboración y el intercambio de ideas puede mejorar la capacidad, ¿sí?, de adaptación. ¿Esto que implica? Hacer mención más bien a la flexibilidad, es decir, un ajuste de planes y presupuestos, ¿de acuerdo? Una comunicación, ¿sí? Una comunicación asertiva para que me permita que sea abierta y transparente entre todo el conjunto, más bien todo el equipo, ¿no? Y la colaboración en sí, un fomento del intercambio de ideas, ¿de acuerdo? Ahora, dentro de un resumen de estrategias, ¿sí? Me he permitido colocar acá, perdón, un resumen de estrategias claves, ¿sí? Son claves que de cierta forma, ¿para qué nos va a servir esto? Para mitigar los riesgos y garantizar el éxito de los proyectos en entornos económicos que sean volátiles, ¿sí? Es esencial aplicar una serie de estrategias claves, perdón. Estas incluyen el desglose detallado de actividades, la gestión proactiva de riesgos, la implementación de herramientas especializadas y el fomento de una cultura organizacional adaptable. La capacidad de anticipar cambios y adaptarse a ellos con rapidez es fundamental para gestionar los costos de manera efectiva y garantizar que los proyectos se completen dentro del presupuesto y el plazo que esté establecido. ¿Ya? Esto, ¿cómo lo vamos a ir ejecutando? Más bien, ¿a qué hace referencia esta estrategia clave? Que tengamos como primer punto una planificación detallada, ¿sí? Vamos a tener desglosado todas las actividades. Como segundo punto, segundo énfasis, la gestión de riesgos. Aquí, en base a esta gestión de riesgos, vamos a vincularnos o tener un nexo, ¿sí? En un enfoque proactivo para que de cierta forma, con herramientas especializadas, es decir, softwares de gestión, ¿sí?
con todos estos tres pilares fundamentales, ¿sí? Podemos lanzar o más bien tener detallado esta estrategia clave, ¿no? Dentro de estos desafíos. Permítame. Perfecto. Entonces, bajo este marco, ¿sí? Como conclusión, es importante también mencionar la adaptabilidad y éxito en la gestión de costos, ¿no es cierto? Entonces, la gestión de costos en el contexto de la volatilidad económica en Latinoamérica, perdón, exige que la construcción de presupuestos sea un proceso dinámico y continuo. La capacidad de anticipar cambios y adaptarse a ellos con rapidez es fundamental para mitigar riesgos y garantizar el éxito de los proyectos. ¿Sí? Por último, la implementación de herramientas especializadas en una cultura organizacional que fomente la adaptabilidad son aspectos críticos que pueden mejorar las posibilidades de éxito en la gestión de costos, incluso en el entorno volátil, ¿no? Estamos tratando. Al adoptar estas estrategias, los gerentes de proyectos pueden navegar con éxito los desafíos económicos y sobre todo alcanzar sus objetivos. ¿De acuerdo? Entonces, en base a ello, ¿sí? Se ha revisado brevemente, ¿sí? Puntos sustantivos, puntos primordiales, ¿sí? Dentro de este contexto. Y bueno, lógicamente haciendo referencia o teniendo haciendo referencia a la literatura, así como les había manifestado desde un inicio, de Kerner y Pinto, año 2019. Listo, muchísimas gracias a todos por su valiosa atención. Hasta la próxima. Un fuerte abrazo.